Buenas tardes, bienvenidos al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. En esta ocasión estamos junto a Diego Lamas de la Universidad Nacional de San Martín, quien nos viene a compartir una charla que se llama Somos polvo de estrellas, sobre el origen de los elementos químicos que nos componen. Que la disfruten y luego, si te parece, abrimos un espacio de intercambio y de debate o preguntas. Dale. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, a los chicos que tienen que dar examen, más gracias por venir. Vamos a tratar de olvidarnos un ratito de todos los problemas que tenemos, de todos los despelotes del día y pensar sobre otras cosas que tal vez no pensamos mucho, no reflexionamos mucho sobre, por ejemplo, de dónde vienen todas las cosas que nos rodean. Ustedes saben, incluso nosotros, los átomos que nos componen a nosotros mismos. Ustedes saben que todo lo que nos rodea está formado por átomos. Nosotros mismos estamos formados por átomos. No sé si ustedes saben cuántos elementos químicos hay en cualquier persona, pero seguramente saben qué es la sustancia que más hay en el cuerpo humano. Calculo que todo el mundo sabe. No digo átomo, digo sustancia. Agua, ¿está bien? El otro día vi una frase que puso alguien que dice, si te gusta el agua, ya te gusta el 70% de mí. Bueno, no sé si alcanza con eso, pero bueno, principalmente tenemos agua, eso quiere decir que principalmente, ¿qué elementos tenemos? Hidrógeno y oxígeno, ¿está bien? Todo el mundo sabe que igual que en los huesos tenemos otros elementos, ¿sí? que tenemos calcio, que tenemos fósforo, que tenemos nitrógeno. Uno diría, si lo que más hay es agua, que lo que más hay, y la fórmula del agua es H2O, que lo que más hay es hidrógeno. Normalmente en química los porcentajes se miden no en número de elementos, sino en peso. Como el oxígeno pesa mucho más que el hidrógeno, en realidad en peso lo que más hay en el cuerpo humano es oxígeno, ¿está bien? El número lo que más hay es hidrógeno. Esos porcentajes que ven ahí están en peso, así que lo que más tenemos es oxígeno. Calculo que a nadie le sorprende que lo segundo es carbono, después hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, que ya habíamos hablado también de los huesos. Con todo eso, más o menos estamos cerca del 99% en peso de lo que hay en el cuerpo humano, ¿está bien? Con 6 elementos. Igual hay muchísimas cosas más. Ustedes saben, por ejemplo, el color rojo de la sangre, ¿a qué se debe? Al hierro. Entonces, tenemos muchos más elementos. En cualquier persona hay del orden de 60 elementos químicos. No digo alguien que fue y se comió todo el laboratorio. Una persona normal que ande por ahí sin hacer cosas raras tiene el orden de 60 elementos. ¿Está bien? O sea que tenemos un montón de elementos en el cuerpo humano. La pregunta que vamos a tratar de responder, y de paso a filosofar un poco de la vida, es de dónde salieron todos esos elementos químicos. ¿Está bien? Entonces vamos a ir un poco lo que se llama la cosmología, la historia del universo, a ver de dónde vino todo eso y de dónde salieron todos los átomos que nos componen a nosotros y que componen todas las cosas que tenemos en la vida diaria, ¿está bien? No sé si ustedes saben qué es lo que más hay en el universo, pero bueno, por la luz que nos llega uno puede analizar qué elementos hay en el universo. Lo que más hay en el universo por lejos es hidrógeno y helio. Lo siguiente es oxígeno, también hay, lo siguiente es carbono. O sea que nosotros estamos hechos principalmente por lo que más hay en el universo, o sea, la naturaleza se las arregló con lo que más había, salvo por el helio, ¿no? Que el helio nosotros no tenemos en el cuerpo humano. Ustedes deben saber que el helio es un gas noble, no se combina con nada y por ese motivo es que no lo tenemos. El resto de las cosas es justo lo que más hay en el universo, así que es razonable que estemos hechos con esos elementos, ¿está bien? Entonces vamos a hacer un viaje a ver de dónde salió todo eso y de paso de dónde salieron todos los elementos químicos. Acá se va a poner un poco duro la cosa según cuánto ustedes sepan de química, si no, hablamos de otra forma. Pero la idea sería recorrer la tabla periódica, perdón que haga esto, pero recorrer la tabla periódica y viendo de dónde salieron todos los elementos químicos de la tabla periódica, ¿está bien? No sé si todos, más o menos todo, vamos a tratar de recorrer más o menos todo de dónde salió, tener una idea de dónde salió.
¿Los asusta mucho que ponga la tabla periódica? Es de Wikipedia, tanto no se tienen que asustar, no puse una muy oficial. ¿Está bien? Exactamente, exactamente. Eso, o sea, que es un elemento que tenemos acá en la Tierra y que es muy común, pero no está en nuestro cuerpo humano el helio, ¿está bien? Exactamente, el hidrógeno es peligroso. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de esto. Una cosa para tener en cuenta es cómo son los elementos químicos, ¿sí? Calculo que ustedes saben que están formados por protones, neutrones y electrones, ¿sí? No vamos a hacer la historia de cómo se llegó a la tabla periódica, es una historia muy linda, hay montones de cosas para investigar. Pero lo que les quiero hacer notar algunas cosas que tal vez mucho no piensa sobre eso. Ustedes saben que en el núcleo hay protones y neutrones, ¿sí? Por ejemplo, ahí ven un esquema de cómo es el oxígeno, ¿sí? Ustedes saben qué número atómico, o sea, qué número tiene en la tabla periódica el oxígeno. No. El 8. Si no se acuerdan, vamos, lo buscamos, es el 8. El primero, el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno se lo marca con un 1, el helio con un 2, el litio con 3? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eso se llama número atómico. ¿Y eso qué nos indica del átomo? El número de protones o de electrones, ¿está bien? Pues siempre estamos pensando en algo neutro, ¿está bien? Pero principalmente es el número de protones, ¿sí? Así los ordenamos. Los ordenamos. La primera tabla periódica hace más de 150 años que hizo Mendeleev las ordenó por el peso. Pero después se dieron cuenta los científicos que en realidad las propiedades de los elementos tenían que ver con el número de electrones o con lo que es el número de protones y lo ordenaron nuevamente. Les hago una pregunta que a mí me tiene muy preocupado hace tiempo. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el helio? Con el hidrógeno no hay mucho problema porque tiene una sola carga positiva, un protón y nada más. Pero el helio, número atómico 2, quiere decir que tiene 2 protones. O sea, quiere decir que en el núcleo hay 2 cargas positivas. Ustedes saben que cargas iguales se repelen. ¿Y cómo es que el núcleo de helio es estable? Peor si hablamos del litio o de cualquiera de los otros que tienen muchísimo más. ¿Será que todos los elementos, uno podría decir, uy, todos los núcleos de todos los elementos son inestables, en cualquier momento revienta todo? No quiero que se preocupen, pero ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Cómo puede ser que tengamos en el núcleo 2 protones en el helio? ¿Cómo? Igual están ahí cerquita, los electrones están más afuera, así que algo los tiene que mantener unidos. ¿Qué más hay en el núcleo? En el núcleo hay neutrones. ¿Se acuerdan que hay neutrones? Por ejemplo, vamos al oxígeno para que respiremos un ratito. Hay oxígeno. 8 protones. Eso es un montón de carga positiva que tiene una repulsión terrible. Pero también el oxígeno, lo normal es que tenga 8 neutrones. No es que sí o sí tiene que tener 8 neutrones. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay una fuerza nuclear que, bueno, los neutrones están ayudando a que se ejerza, que se llama fuerza nuclear fuerte, que compensa la repulsión electrostática, ¿está bien? La repulsión de las cargas, y que lo mantiene unido. Es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Si vamos a hablar de dónde salieron los elementos. Porque a medida que tengamos elementos más pesados y más carga positiva, tenemos cada vez más repulsión, necesitamos más y más neutrones para tenerlos pegoteados. Y el tema que vamos a tratar de responder en esta charla es de dónde saca la naturaleza, de dónde sacó el universo, en la historia del universo, los neutrones. ¿Cómo sacó tantos neutrones para que puedan existir elementos pesados? Entonces vamos a dar una vuelta sobre eso. Y después vamos a ver algunos accidentes más de la historia del universo. ¿Se entiende la idea de por qué estoy hablando de esto? Fíjense que
Entonces, la fuerza nuclear fuerte es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la que está compensando la repulsión electrostática, y los neutrones están ayudando a eso. En realidad los físicos hablan de partículas que están mediando las interacciones. Hay una partícula que inventaron los físicos que se llama gluón, que viene del inglés glue, que quiere decir pegamento, sería algo así como pegatón. Los físicos dirían que los gluones son los que están mediando esa fuerza, pero para los fines prácticos, si no estuvieran los neutrones ahí, sonamos, ¿está bien? Fíjense que si uno tiene, por ejemplo, el helio, 2 protones, lo normal es que tenga 2 neutrones. Existe helio con un solo neutrón y es estable y no tiene ningún problema. Se llama helio 3 porque tiene 2 protones y un neutrón, ¿está bien? Número másico 3. Entonces eso sería el helio 3. Lo más común es el helio 4 que tiene 2 protones y 2 neutrones. ¿Me siguen hasta ahí? Estamos hablando de una cosa de química medio complicada, se llama los isótopos. Los isótopos, ¿está bien? Con un neutrón alcanzaba, es estable, pero lo más común en la naturaleza es que tenga 2. En el caso del oxígeno, lo más común es el oxígeno 16, 8 protones con 8 neutrones. Pero a medida que vamos aumentando el número atómico, cada vez necesitamos más y más y más neutrones. Por ejemplo, bueno, ahí ven una curva donde van viendo que a medida que aumentamos el número de protones necesitamos un montón más de neutrones, ¿sí? ¿Se ve esa curva verde? Por ejemplo, para el oro, por poner algo que posiblemente los motive, si son materialistas como yo, 79 protones necesita 118 neutrones, un montón, ¿está bien? Entonces, ¿de dónde saca la naturaleza tantos neutrones? Es la pregunta que vamos a tratar de responder. Una cosa que les quería comentar, uno podría decir, y bueno, la naturaleza está llena de neutrones. O sea, en el universo hay neutrones y bueno, cada tanto agarra neutrones por ahí, listo, y se terminó, no me preocupo, y listo. Pero no sé si ustedes sabían que un neutrón solito no es estable. ¿Sabían eso? Si ustedes tienen un neutrón solo, se convierte en protón. Más o menos tiene lo que se llama en física una vida media de 15 minutos. O sea, más o menos dura 15 minutos y se convierte en protón. Con lo cual estamos sonados. O sea, si nosotros esperamos que en el universo esté lleno de neutrones y que en algún lugar lo vamos a agarrar, no. Sí están combinados en los elementos, ¿sí? Pero no sueltitos por ahí. Es otro problema. Eso que está ahí quiere decir que un neutrón se convierte en un protón, un electrón y una cosa que se llama neutrino, en realidad un antineutrino, una partícula más rara. Eso que está ahí, lo que se llama la desintegración beta, es algo que pasa por otra fuerza de la naturaleza que se llama fuerza nuclear débil. Así ya hablamos del electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la otra fuerza de la naturaleza es la gravitatoria. Son las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. De paso, estamos viendo física para todas y todos. Así que bueno, no es tan fácil tener neutrones por ahí. Entonces la pregunta es de dónde sale. Acá está un poquito lo que hablábamos de los isótopos, nada más por chisme, pero ya hablamos de los isótopos, ¿está bien? No sé si ustedes vieron que en el caso del protón existe también lo que se llama el agua pesada. ¿Escucharon hablar del agua pesada? Eso es, en vez de tener hidrógeno 1, tiene hidrógeno 2, lo que llama el deuterio, que tiene un protón y un neutrón. Y existe lo que se llama el tritio, que es un protón y 2 neutrones. Y existe lo que ustedes quieran. Lo que pasa es que no es estable. Ustedes le pueden poner un montón de neutrones, pero no dura nada eso. Entonces, los isótopos hay algunos que son estables, otros que no son estables. En el caso del helio, por ejemplo, el helio 3, que era con un solo neutrón, es estable. El helio 4, que son 2 protones, 2 neutrones, es estable. Pero después tenemos helio 5, helio 6, helio 7. Los científicos estudian cualquier cosa, como ustedes verán. Bueno, la mayoría no son estables. El helio 3 y el helio 4 sí. Lo repaso esto porque después vamos a ver qué se formó en la historia del universo. Y vamos a ver que cuando nació el universo se formó helio 3 y helio 4, curiosamente. En el Big Bang. Bueno, con el litio lo mismo. Ahí en el caso del litio lo más común es el litio 7, no el litio 6, como uno podría pensar.
pero ahí el litio, que es súper importante, ustedes ya saben, para energía. Bueno, ¿se entiende esto de los isótopos? Después vamos a ver entonces por qué lo estoy tocando. Estoy hablando de esto un poco también para decirles que uno podría pensar, bueno, necesitan más neutrones y más neutrones, los pegamos, qué sé yo. Llega un momento que hay elementos que ya tienen tanta carga positiva que no hay forma de que sean estables. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no es que lo podemos pegotear con más y más neutrones y va a quedar estable. Entonces, ahí aparecen los elementos radiactivos. Hay algunos que duran un montón, que tienen mucha vida media, se dice, pero igual no son estables. Uno que ustedes conocen es el uranio. El uranio tiene un montón de isótopos, se usa para un montón de cosas, pero no tiene ningún isótopo estable. Alguno dura como la edad de la Tierra, pero no es estable. Entonces, ¿cuáles son los...? O sea, llega un momento que ya no podemos hacer más. Los elementos ya no duran nada, ya no tienen forma de existir de tantos protones que le pusimos. ¿Ustedes saben cuántos elementos hay? ¿Cuántos elementos químicos hay? ¿Y cuántos existen en la naturaleza y cuántos hizo el hombre? La clase de química. Bueno, hay 118 elementos, o sea, tenemos hasta el Z número 118, pero en la naturaleza no se encuentra hasta el 118. Hasta el máximo que se encontró hasta ahora es el 94, a pesar de que no es estable, ¿está bien? Se encontró en en África, en una especie de reactor nuclear, es un lugar medio raro, unas minas, donde hay uranio refrigerado de casualidad con agua alrededor, entonces una especie de reactor natural. Ahí se encontró plutonio, se encontró neptunio, se encontraron hasta el 94. Del 95 para arriba en la naturaleza hasta ahora no hay evidencia que estén, pero sí los hizo el ser humano en experimentos, ¿está bien? Así que eso lo vamos a llamar elementos químicos artificiales, ¿sí? Hechos por el hombre. Entonces podemos ir a la tabla periódica y decir los elementos químicos, digamos así, sintéticos. Bueno, son todos los que están marcados ahí. ¿De dónde salieron esos? Los hizo el hombre. Esa parte ya está. Bueno, ¿de dónde salieron todos los otros? Los que hizo la naturaleza y cómo los hizo la naturaleza sería la pregunta. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, después vamos a ver los del cuerpo humano, de dónde salieron. ¿Está bien? Entonces, los naturales, ¿cómo se hicieron? Ahí uno podría tener dos teorías. Una teoría sería más o menos como uno vive, uno puede decir, y están desde el Big Bang, Dios hizo todos los elementos y listo, y no me pregunto de dónde salieron y qué me importa de dónde salieron, yo tengo los elementos que necesito y ya está. Pero bueno, no es la forma en que se trabaja en ciencia. Pero uno podría pensar, bueno, vino todo desde que nació el universo. La otra idea es, si en el universo no se generaron todos los elementos, ¿cómo hacemos para que se empiecen a combinar los elementos y formen otros elementos? Ojo que no estoy hablando de reacciones químicas. Vieron que en las reacciones químicas uno combina un elemento con otro elemento para tener otro compuesto, pero los elementos son los mismos. También estoy hablando de reacciones nucleares, donde estamos tratando de que se forme un nuevo núcleo de otra cosa, ¿está bien? Por fusión de núcleos, ¿está bien? Entonces, por fusión nuclear. Entonces, ¿dónde se puede dar eso? Bueno, un señor Eddington dice, el único lugar en el universo donde se dan las condiciones de presión, de temperatura para que pase eso es en las estrellas. Entonces, bueno, vamos a debatir las dos ideas, la de Gamow y la de Eddington, y después hay algunas ideas más nuevas. ¿Todo el mundo escuchó hablar del Big Bang y todas esas cosas? Lo doy por sabido, todo el mundo sabe del Big Bang. ¿De dónde viene la idea de que hubo un Big Bang? ¿Saben? Mirando las estrellas más lejanas, viendo lo que se llama el efecto Doppler, el corrimiento al rojo, uno ve que todas las estrellas lejanas o todas las galaxias lejanas se alejan de nosotros. Uno podría pensar, bueno, nosotros fuimos el centro alguna vez de una gran explosión y todo salió volando de acá. Pero en realidad lo que se piensa es que cualquier observador en el universo ve lo mismo, y en realidad lo que se piensa es algo así como que el universo se está
estirando, algo así como, imagínense como que el universo fuera una masa de pizza que la están estirando y todos los puntos de la pizza, todo se aleja de todo. O otro ejemplo podría ser que el universo es algo así como la superficie de un globo. Si ustedes marcan 2 puntos en el globo y el globo se empieza a inflar, todos los puntos del globo se alejan todo de todo. Pero no es que nosotros fuimos el centro de la explosión, sino que la gran explosión fue en todo el universo a la vez. Y bueno, todo el universo se está expandiendo. Se sigue la idea intuitivamente, ¿no? ¿Qué pasó en el universo temprano? Estaba todo recontra, súper caliente y el universo era chiquitísimo. O sea que estaba todo concentrado y muy, 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 muy caliente. Se cree que todas las partículas eran más o menos como la misma cosa, eran como todas más o menos lo mismo. Los científicos describen eso algo así como una sopa de partículas elementales. Y a medida que el universo se va enfriando, se empiezan a formar los elementos. Todo eso se puede modelar, se puede estudiar. ¿De dónde se aprende eso? Haciendo experimentos a muy altas energías, por ejemplo, con los reactores nucleares, por ejemplo, con la máquina de Dios. ¿Escuchaban hablar de la máquina de Dios? En el CERN, en Suiza, hay una máquina que está haciendo experimentos a altísimas energías, haciendo colisionar partículas a altísimas energías para tratar de encontrar cómo es la física en esas condiciones extremas, ¿no? Y un poco como se puede llegar a estudiar, por un lado, la física de partículas y por otro lado hasta el Big Bang. Si uno estudia todo eso, lo que da es que se formó solamente los elementos muy, muy, muy livianos en el Big Bang. Se pueden modelar todas las reacciones, se pueden hacer estudios de todo eso y lo que se encuentra es que hubo hidrógeno común, el hidrógeno 1, deuterio, helio 3, helio 4, litio y nada más. ¿Por qué no se formaron más elementos en el Big Bang? Es porque se enfrió rapidísimo. Se enfrió tan rápido que no dio oportunidad que se formen otras cosas. Entonces, ¿de dónde se formó todo lo demás? Porque con esto estamos llegando hasta el hidrógeno, el helio, muy, muy, muy poquito litio, podríamos marcar el 3, pero muy poquito fue, ni siquiera alcanza para justificar lo que se observa de litio hoy en día. Entonces, ¿cómo se formó todo lo demás? Bueno, si no fue en el Big Bang, la siguiente explicación es en las estrellas, ¿no? Entonces uno puede estudiar qué pasa en las estrellas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una estrella como el Sol? Estamos tratando de imaginar reacciones nucleares, ¿sí? De fisión cuando se rompe un núcleo, en este caso más bien estamos tratando de entender de fusión, cuando se pegan núcleos y forman otra cosa más grande. Entonces queremos ver cómo se pegan núcleos y forman los elementos cada vez más pesados, ¿sí? No sé si ustedes vieron cómo es el ciclo de una estrella como el Sol, pero hoy en día el Sol lo que se sostiene gracias a la fusión de hidrógeno. La fusión de hidrógeno para formar helio, la energía que libera esa reacción, es la que sostiene al Sol, si no colapsaría por la gravedad, por la masa que tiene. Pero bueno, la fusión de hidrógeno para formar helio es lo que la sostiene. Algún día se van a empezar a reaccionar helio con helio y a formar cosas más pesadas. En algún momento se va a formar lo que se llama una gigante roja. Se van a formar algunos elementos más pesados, pero por la masa que tiene el Sol no va a explotar ni va a pasar nada. En algún momento se va a apagar, digamos así. Y los elementos que va a formar el Sol son carbono, nitrógeno, oxígeno y nada más. Hasta ahí va a llegar. Nada más por la masa que tiene, la presión que va a hacer eso no va a alcanzar para formar elementos más pesados. Entonces, uno podría decir, bueno, yo ya sé entonces cómo se formó el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, pero no como en el que llegó a nosotros, porque una estrella como el Sol se apaga, se convierte en lo que se llama una enana blanca, se llama esa estrella después de que se apagó, pero como no explota, esos elementos quedan en la estrella y nada más. A nosotros no nos llegó de ninguna estrella como el Sol, ni carbono, ni nitrógeno y oxígeno. ¿Se entiende la idea? Porque eso no se liberó al espacio. Eso se quedó en una estrella que se apagó y se quedó por ahí. Entonces, para que nos llegue a nosotros, tiene que ser estrellas muchísimo más pesadas que el Sol, que tienen tanta masa
que hacen muchas más reacciones, forman muchos más elementos y que aparte terminan explotando. Pueden terminar o como lo que se llama una estrella de neutrones o incluso un agujero negro después de lo que llama una explosión de supernova. ¿Dónde es que se forman los elementos que estábamos hablando, los demás elementos? ¿Y cómo nos llegaron los elementos que nosotros tenemos en el cuerpo humano? De estrellas que explotaron. Son estrellas muchísimo más pesadas que el Sol, como 30 veces más masa que el Sol, que tienen dos etapas, donde eso que yo le decía, de dónde salen los neutrones, son en dos etapas. Por un lado, cuando se convierte en una gigante roja, una supergigante roja, y se dan reacciones nucleares donde salen neutrones para todos lados. Y cuando explota, en la propia explosión de supernova, salen neutrones volando para todos lados, y ahí se terminan de formar todos los elementos. No es en el interior de la estrella, en el interior de la estrella antes de explotar, de una estrella mucho más pesada que el Sol. El Sol va a terminar así, como del tamaño de la Tierra, pero la masa del Sol chiquitita y nada más no explota. Va a quedar primero lo que llama una nebulosa planetaria y termina igualito como ven ahí. O sea que con eso encontramos algunos elementos, pero no lo que nos llegó a nosotros. ¿Está bien? Para que nos llegue a nosotros tiene que haber explotado la estrella. Estrellas mucho más pesadas que el Sol, en el interior forman hasta el hierro. Se van formando algunos elementos más, ¿sí? El carbono forma oxígeno, oxígeno con oxígeno, silicio, silicio con silicio, hierro, pero no forma en el interior más que el hierro, porque el hierro es un elemento súper estable. Ni por fusión ni por fisión le pasa nada al hierro. Entonces, solamente en el momento en que explota la estrella y sale todo volando para todos lados, ahí se dan las reacciones que se dan, es la que terminen, lo que hacen que el hierro agarre neutrones y empiece a formar otros elementos. Así, con esto igual estábamos llegando hasta el hierro, pero todo lo demás, ¿de dónde salió? Viene básicamente, o sea, ¿de dónde vienen los neutrones? Viene de dos momentos. En el momento en que está creciendo y se está formando una supergigante roja y en la propia explosión de la supernova. Fíjense que para que nosotros existamos, tiene que haber muerto un montón de estrellas, tienen que haber explotado un montón de estrellas. En el universo temprano no había planetas rocosos como la Tierra, porque era todo hidrógeno y helio, muy poquito litio. Entonces no había nada como la Tierra. Los primeros planetas eran como Júpiter, como Saturno, eran gaseosos. Para nuestro Sol, nuestro sistema solar, por lo menos es de segunda generación. Es después de que un montón de estrellas reventaron y todos esos elementos pudieron venir hasta acá y bueno, y se formaron planetas como el nuestro. Si no fuera por las estrellas súper pesadas que se sacrificaron por nosotros, nosotros no existiríamos. Entonces, bueno, son dos momentos importantes, que es cuando se forma esa supergigante roja y en la explosión de supernova, que se dan reacciones donde salen volando neutrones, el hierro agarra esos neutrones, y ¿se acuerdan que yo dije que el neutrón es inestable, que se convierte en protón? Algunos de estos isótopos del hierro con muchos neutrones son inestables y entonces se convierte en cobalto, el cobalto en níquel y así se van formando todos los elementos que siguen. Pero en la propia explosión, en la propia muerte de la estrella. Hace unos años se encontró que los elementos más pesados, por ejemplo, el oro, el platino, que se creía que se había formado por esto, no fue por esto. ¿Escuchaban hablar de las ondas gravitacionales que se detectaron hace unos años? Fue por colapso ya de estrellas supermasivas que chocaron y hicieron un desastre. Esas ondas gravitacionales, en esa explosión se generaron oro y platino. Aparentemente la mayor parte del oro y platino que tenemos nosotros viene de ahí. O sea, no viene de este mecanismo. La mayoría de las cosas que nosotros tenemos en el cuerpo humano viene de esto, de estos mecanismos. Bueno, no voy a explicar mucho de la reacción, pero es parecido a lo que hablábamos antes de esa desintegración beta que hablábamos antes. Si uno mira con esto, más o menos vimos toda la tabla periódica, más o menos encontramos explicación a todo, menos a 3 elementos. Hay 3 elementos que con todo lo que hablamos no lo podemos explicar, que es el litio, el berilio y el boro, que son los elementos livianos
que están ahí abajo. Esto sería la abundancia, cuánto hay de cada elemento en función del número atómico. Está en escala logarítmica, ¿se entiende? Si yo digo escala logarítmica, en potencias de 10. Bueno, si uno mira eso diría que a Dios no le gusta para nada, ni el litio, ni el berilio y el boro, y el berilio no le gusta nada, pues es lo que menos hay en el universo. Eso no se formó ni en el Big Bang ni en las estrellas. Se forma en el medio del espacio, por ejemplo en la atmósfera de la Tierra, por lo que se llama espalación de rayos cósmicos, sería golpe de rayos cósmicos. Partículas que pegan en la atmósfera terminan rompiendo algunos elementos y algunos núcleos y formando esos elementos. Así que existe otra nucleosíntesis más que no es ni en las estrellas ni en el Big Bang, que es en el medio del espacio, por ejemplo en la atmósfera de la Tierra, que es lo que justifica esos elementos livianos. Entonces, después de ver todo esto, uno se podría armar una tabla periódica nueva diciendo, bueno, ¿de dónde salió cada uno? El hidrógeno y el helio del Big Bang, el litio y el berilio por rayos cósmicos, el boro también. La mayoría de los elementos, bueno, hay unos cuantos que dijimos que eran sintéticos, hechos por el hombre. La mayoría en estrellas livianas, en estrellas muy pesadas, que terminaron en explosiones de supernova, otras en estrellas livianas, pero que a nosotros no nos llegaron, están en el universo, pero no nos llegaron. Entonces podemos hacer una nueva tabla periódica viendo cómo se formaron todos los elementos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el título de la charla? Que el cuerpo humano es aproximadamente 10% de hidrógeno, ese hidrógeno viene del Big Bang, y el 90% que falta son elementos que se formaron en las estrellas. O sea, esa famosa frase que no sé si ustedes escucharon alguna vez de Carl Sagan, somos polvo de estrellas, se refiere a eso, se refiere a que si no fuera por las estrellas que murieron, estallaron, nosotros no tendríamos todos los elementos que tenemos en nuestro cuerpo humano y en todas las cosas que nos rodean. Todo lo que hay, salvo el hidrógeno, viene de estrellas que se sacrificaron por nosotros. Así que bueno, él dijo más que eso, ¿no? Él dijo, somos polvo de estrella que piensa sobre las estrellas. O sea, el universo no solo que generó la vida, sino que se generó vida inteligente que se empieza a hacer preguntas sobre sí mismo, ¿no? Así que cuando uno mira hoy en día el cielo, ya no piensen que están mirando algo que no tiene nada que ver con ustedes. En realidad, básicamente están viendo ustedes mismos. Si alguno está con muchos problemas, está con, no sé, con crisis de confianza, piensen que cada átomo que ustedes tienen en su cuerpo humano viene de estrellas que murieron para que ustedes puedan existir. Cada átomo que ustedes tienen o que está por todos lados son súper valiosos, se generaron a altísimas temperaturas, altísimas presiones, en explosiones tremendas. ¿Se entiende lo que digo? No sé si a ustedes eso lo conmueve, a mí me conmueve y por eso de esta charla y por culpa de Carl Sagan que decía todas estas cosas que terminé estudiando física, ¿no? Así que si quieren podemos terminar con un videíto, no sé si tenemos tiempo, vamos a terminar con un videíto cortito como para cerrar las ideas. De paso, si quieren, charlamos sobre todo esto. Ahí no se escucha la música, ¿no? Pero no sé si se puede escuchar el sonido. Prize life on Earth. Sí. The atoms that make up the human body are traceable to the crucibles that cooked light elements into heavy elements in their core under extreme temperatures and pressures. These stars, the high mass ones among them, went unstable in their later years. They collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy.
guts made of carbon, nitrogen, oxygen, and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of solar systems, stars with orbiting planets. And those planets now have the ingredients for life itself. So that when I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. There's a level of connectivity. That's really what you want in life. You want to feel connected. You want to feel relevant. You want to feel like you're a participant in the goings-on of activities and events around you. That's precisely what we are, just by being alive. Creo que esa frase de el universo está en nosotros me parece que resume la idea y la conectividad que hay en todo el universo y que todos tenemos con todo el universo. Creo que es lo que les quería dejar. Les quería dejar también que ustedes son recontravaliosos, que cada átomo de ustedes es recontravalioso, que todo lo que nos rodea es recontravalioso. La vida es un milagro que lo tenemos que cuidar y aprovechar. Así que bueno, disfruten la vida, sean felices y cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, Diego, muchísimas gracias. ¡Qué emoción! Muchas gracias a la Universidad Nacional de San Martín. Y si les parece, tenemos un momento de intercambio, reflexiones, preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Dale. Hola, yo quería preguntar más que nada cuando hablabas de los isótopos, del agua pesada y del agua común. En los reactores, ponele, se usa el agua pesada y quería saber por qué no se puede usar una agua común y cómo funciona esa agua pesada. La verdad que me mataste. No sé nada de esa cosa. Tendría que saber. Tenía esa duda y lo nombraste y dije, no, le voy a preguntar porque tengo esa duda de por qué no. ¿Cómo funciona ahí el agua pesada? O sea, seguro tiene alguna diferencia en las propiedades, pero no sé bien exactamente en qué propiedad es importante. Bueno, lo googleo. Yo también, ahora. No, pero estamos estudiando eso nosotros y desde que lo estoy estudiando tengo esa duda y no hay nadie que me pueda como responder el por qué, pero ya encontraré. Bueno, lo vamos a investigar. Sí, la verdad que no es mi especialidad, pero tendría que saber, me gustaría saber. Ahora me diste curiosidad. Bueno, misión colectiva. ¿Alguien más? De allá. Hola, no sé, no estuve toda la charla, pero preguntaba si las estrellas ya no están haciendo ningún otro más que
elementos, si ya terminaron de hacerlo o hay que están siguiendo haciendo elementos que no se conocen, o cómo saben que estos son todos y no se siguen haciendo nuevos. O sea, no hay evidencia de otros, pero puede pasar. Hay gente que cree, pero todavía no hay evidencia contundente de que puede llegar a haber algunos elementos más. Hasta ahora, hasta el 94, está confirmado en forma natural. Que puede llegar a venir de algún meteorito o algo así, tener evidencia hasta el 96, pero todavía no hay demostración. Es muy probable que que en algún lugar del universo se pueda formar algún otros elementos si no lo sepamos, ¿no? Pero evidencia hasta ahora concreta hay hasta el número 94 en la tabla periódica. Después hay muchísimas cosas más en el universo, porque no sé si ustedes escuchaban hablar de la materia oscura y también de la energía oscura. O sea, por cómo es el movimiento de las galaxias, se sabe que hay un montón de materia que no tiene nada que ver con todos estos elementos, que no se sabe qué es. Hay mucha materia que no brilla, pero que tiene efecto gravitatorio. Eso no se sabe qué es. Y aparte, por la forma en que se expande el universo, tiene que haber algo que no es materia, que lo llaman energía oscura, que tampoco se sabe qué es. Así que, o sea, cosas que no se sabe qué es, está lleno. Que hay, o sea, las teorías de partículas de altas energías, todo lo que tiene que ver con partículas, se está todo el tiempo tratando de investigar, encontrar nuevas partículas y ver si podrían ser las responsables de esa masa en la materia oscura. Pero bueno, todavía no hay una respuesta definitiva, no se sabe qué es. Pero seguro que hay más cosas que lo que estamos hablando, y que lo que estamos hablando en realidad es lo que llamamos la materia ordinaria, ¿no? La materia que está hecha por protones y neutrones. ¿Ustedes escuchan hablar de los quarks? Vieron que en realidad los protones y neutrones están formados por partículas más chicas que se llaman quarks. Todo lo que estamos hablando está nada más hecho con 2 quarks, el up y el down nada más, pero hay otros 4 quarks más que no hay evidencia de que estén formando otras cosas. Hay gente que habla de uno de los quarks que se llama strange, extraño, y de la materia extraña, que creen que hay estrellas con materia extraña. Pero bueno, todo eso todavía cosas demostradas, por lo menos que yo sepa, no hay. Pero todo lo que estamos hablando es lo que llama nada más materia ordinaria, hecha con esos 2 quarks nada más. Y puede haber montones de cosas más. Y cosas sin saber está lleno. Bueno, muchas gracias, Diego, otra vez. Muchas gracias a la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias a Y ustedes. lo despedimos y cerramos con un fuerte aplauso, ¿te parece? Muchas gracias. Muchas gracias.